Contracción muscular. La contracción muscular es un proceso fisiológico porque ocurre en condiciones normales, en el cual el músculo desarrolla una tensión que hace que las fibras musculares se acorten o se estiren por medio de un estímulo excitatorio. ¿De dónde va a provenir este estímulo? Va a provenir del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, que envía el impulso nervioso a las motoneuronas, que son neuronas encargadas de la contracción muscular, hasta la médula, y de la médula hasta el músculo. Es importante aclarar que no se encargan de la relajación muscular. La relajación muscular depende de cuánto dure el estímulo. Cuando termina el estímulo, recién empieza la relajación. Bien, para entender las motoneuronas, lo primero que tenemos que saber es cómo está formada una neurona. Una neurona va a estar formada por un axón, que es una prolongación larga que transmite un impulso nervioso a otra neurona por medio de las dendritas, y un cuerpo también va a tener las dendritas, que son las que reciben el impulso nervioso del axón de otra neurona. Entonces las neuronas se van a ir pasando el impulso nervioso de axón a dendrita. Las motoneuronas parten de la médula a las placas motoras de las fibras musculares, donde se dividen en muchas fibras. Se llama unidad motora a la motoneurona alfa y a la fibra muscular. El número de fibras en las que se va a dividir el axón depende del tipo de músculo, de la fuerza. Cuanto mayor fuerza haga el músculo, más fibras va a haber, y cuanto mayor tamaño se va a requerir más fuerza y por ende también va a haber más fibras. Y todo lo contrario si es menos fuerza y menor tamaño. Características de la unidad motora. Las fibras nerviosas son homogéneas, es decir, que tienen las mismas propiedades. Las fibras también se distribuyen ampliamente por el músculo, usualmente no van a estar juntas, por lo que la unidad motora comparte áreas entre sí. La cantidad de fibras es variable, depende del tipo, de la fuerza. Cuanto mayor fuerza, como dijimos, mayor número de fibras, y cuanto mayor tamaño, mayor número de fibras también. La diferencia entre cada fibra nerviosa depende de las propiedades contráctiles de la fibra muscular, es decir que la diferencia entre cada fibra nerviosa depende de la fibra muscular que inerva. Siguen la ley de todo o nada que vamos a explicar a continuación. La ley de todo o nada. Con este gráfico veremos la intensidad del impulso nervioso y la duración del mismo. El impulso nervioso va a obtener dos respuestas en la fibra muscular, las cuales son: si el impulso es inferior al umbral de excitabilidad, no se produce la contracción. En cambio, si el impulso es igual o mayor al umbral de excitabilidad, sí se produce la contracción. Entonces, esta ley dice que va a ser nada porque si el estímulo no alcanza el umbral, no hay contracción. Y todo porque si el estímulo alcanza o supera el umbral, inevitablemente va a haber una contracción, independientemente del estímulo, porque puede ser menor y llegar justo al umbral, o mayor superando el umbral, pero siempre va a tener la misma magnitud, es decir, que siempre va a llegar hasta el máximo de su intensidad. Antes de pasar al mecanismo de transmisión del impulso, debemos repasar conceptos importantes como son unidad motora, que es una motoneurona alfa y las fibras musculares que inerva; placa motora, que es una motoneurona, su axón y todas las fibras musculares que inerva; y motoneurona, que es una neurona encargada de la contracción muscular proveniente del sistema nervioso central. Transmisión del impulso nervioso neuromuscular. El axón y la fibra muscular, primero la acetil-CoA dentro del axón se va a unir a la colina formando acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Eso hace que el calcio extracelular ingrese al axón, lo que estimula la exocitosis de vesículas. Estas vesículas se cargan de acetilcolina, que va a salir formando una hendidura y se va a unir al receptor de la fibra muscular,
transmitiendo el impulso al sarcoplasma, estimulando la contracción. Transmisión del impulso. Moléculas de la contracción. Primero empezamos con miosina 2, que es una ATPasa formada por 2 cadenas pesadas y 4 ligeras. Empezando por las cadenas pesadas, estas se enrollan entre sí formando 2 cabezas en un extremo que van a ser el sitio de unión para el ATP. La miosina 2 va a tener 3 dominios, es decir, 3 partes, un dominio N-terminal, que es la cabeza, un segmento central y un segmento C-terminal, que es la cola. Estas dos últimas van a interactuar con la actina. De las 4 cadenas ligeras, 2 van a ser reguladoras, idénticas y removibles, y 2 van a ser esenciales, que son diferentes entre sí, son necesarias para la actividad ATPásica y la unión de la actina. En el músculo estriado, la miosina 2 va a realizar una contracción por medio del arrastre de la actina, y en el músculo liso la contracción va a ser por fosforilación mediante calcio. La tropomiosina es un filamento delgado con 2 subunidades alfa helicoidales, son paralelas y dentro de los surcos de la actina, y son las que bloquean el paso a la miosina. La troponina va a estar formada por 3 proteínas distintas, que son la proteína T, que es T de tropomiosina, porque se une a la cabeza y a la cola de la tropomiosina, I de inhibitoria, porque inhibe la unión entre actina y miosina cuando no hay calcio, y C, que es de unión al calcio. Continuando con la actina, representa el 10% de las proteínas citosólicas. Se presenta de 2 formas, G y F. La actina es muy importante porque permite la división, el movimiento, la fagocitosis y endocitosis celular. La actina G es un monómero globular disuelto en el citoplasma, es un componente del citoesqueleto, es decir, que cumple una función estructural, es decir, que va a mantener la estructura de la membrana plasmática. Luego tenemos la actina F, que es una proteína fibrosa que forma los filamentos de actina, que son los más pequeños, por eso también se lo denomina microfilamentos. Los filamentos de actina se forman por polimerización de la actina y se clasifican en alfa, que son abundantes en el músculo, y beta, que están presentes en la mayoría de células animales. Los filamentos de actina se relacionan con la fibrina formando puentes y con la tropomiosina mediando la interacción actina-miosina. Los filamentos de actina se van a formar por el complejo de proteínas ARF 2/3 que actúa de molde y con la formina, que va a dar estabilidad. Y se va a destruir los filamentos mediante la cofilina y la gelsolina. Regulación de la contracción. La contracción va a tener 2 tipos de regulación. Primero, la regulación por filamentos delgados de actina, que se da por medio de un estado activado, que es por unión de calcio a troponina C. Esta va a hacer que la tropomiosina se remueva del sitio de bloqueo de la miosina con actina, y un estado desactivado donde el sitio de unión de miosina con actina va a estar bloqueado por la tropomiosina. Luego tenemos la regulación por filamentos gruesos de miosina, que va a estar directamente por la unión de calcio y miosina a las cadenas ligeras esenciales, o por fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras. La activación de filamentos gruesos se activa por fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras, que se desordenan y se liberan de las cabezas de miosina. Mecanismo de la contracción muscular. Primero tenemos que saber qué es un sarcómero, es la unidad funcional de la fibra muscular, va a estar formado por la línea Z o conectina, porque conecta los sarcómeros entre sí, por los filamentos delgados de actina, por los filamentos gruesos de miosina 2, por la línea M, que va a estar en el centro del filamento de miosina 2, por la zona H, que abarca los filamentos de miosina pero no los de actina, por la banda A, que se extiende a lo largo de lo que mide un filamento de miosina 2, y la banda I, que se extiende de la banda A de un sarcómero a la banda A de otro sarcómero. Entonces el mecanismo de la contracción empieza con un impulso nervioso que va a la motoneurona, este llega al músculo, se despolariza el sarcolema, llega a las miofibrilas por el sistema de túbulos T, el REL libera calcio al citoplasma, el calcio se une a la troponina C,
que desplaza la tropomiosina liberando el sitio de unión. La miosina y actina se unen. La miosina arrastra a la actina gastando ATP, rompe este enlace con la actina y salta al siguiente sitio de unión para repetir el proceso. Las bandas A siguen iguales, pero las líneas Z se juntan, produciendo así la contracción muscular. Entonces el mecanismo de la contracción empieza con... En la relajación muscular empieza con el final del impulso nervioso. El REL acumula el calcio que había liberado el citoplasma, por lo que va a disminuir el calcio citoplasmático. Se va a activar la troponina inhibitoria, que se activa en ausencia de calcio, y lo que hace es bloquear el sitio de unión de actina-miosina, volviendo a poner a la tropomiosina en su lugar. El sarcómero va a recuperar su longitud y el músculo vuelve a estar en reposo. Cuando el calcio no puede entrar al retículo sarcoplásmico, por algún motivo se producen los calambres. Vamos con lo último, que son las proteínas moduladoras de actina. Tenemos las que afectan la polimerización, como la profilina, que estimula el ensamblaje de filamentos de actina, estimula el agregado de actina G a los extremos de los filamentos de actina. Luego tenemos a la timosina, que evita el ensamblaje de los filamentos de actina formando complejos, es decir, que va a secuestrar la actina para que no forme el filamento de actina. Luego tenemos las proteínas que permiten la formación de filamentos de actina, como la fimbrina, que se encuentra en el intestino y permite la formación de filamentos de actina no contráctiles. La filamina, que permite la formación de filamentos de actina en forma de red. Y existen dos tipos, el tipo B, que está en células musculares, y el tipo C, que se encuentra en músculo cardíaco o esquelético. La actina, que es reguladora de la polimerización de actina y entrecruza los filamentos de actina en forma de red. Luego tenemos las que permiten la ruptura y remodelado de filamentos de actina, como la cofilina, que produce la ruptura de los filamentos de actina, se une tanto a los filamentos enteros como a las actinas libres. La catanina, que produce desestabilización de los microtúbulos. La gelsolina, que produce la fragmentación de los filamentos de actina mediante un aumento de calcio. Los que median la interacción de actina con otras moléculas, tenemos la tropomiosina, que como vimos bloqueaba el sitio de unión de actina-miosina, y las proteínas de anclaje, que permiten la unión de filamento de actina a otro componente celular. Tenemos la RHO-GTPasa, que empaqueta la actina y la asocia a otras proteínas, y algunas drogas que son fármacos